Buenas noches. Me presento, soy Helen Guayacamones, R3 del Hospital Nacional Saripur Raiza, de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. En esta oportunidad vamos a exponer, como parte de la currícula de la unidad de telesalud, ultrasonografía del diámetro de la vaina del nervio óptico y su importancia. Bueno, ese es el temario que vamos a empezar. La importancia, un poco de la historia, la anatomía del nervio óptico, la relación anatómica y la ultrasonografía, las técnicas para tener esta medición de la vaina del nervio óptico y los valores del respectivo diámetro. Bueno, ¿para qué nosotros utilizamos lo que es la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico? Primero hay que tener en cuenta que la ultrasonografía es una modalidad ampliamente utilizada en los entornos clínicos. Actualmente se puede decir que la ultrasonografía es el nuevo estetoscopio que tenemos en medicina, ¿no? Sin dejar de lado el estetoscopio. La ultrasonografía del diámetro de la vaina del nervio óptico es un método portátil, no invasivo, muy práctico. ¿Y para qué nos sirve? Para monitorizar lo que es la presión intracraneal, sobre todo en los pacientes que presentan patologías neurocríticas, ¿no? Un poco de historia sobre el nervio óptico. Hansen y colaboradores en 1994 empezó a utilizar lo que es la ecografía del nervio óptico, pero en modo B. Cabe destacar que antiguamente existía lo que era el modo A, muy incipiente, muy básico, pero con Hansen se empieza a utilizar lo que tenemos hasta ahora, el modo B. Y él inicia en lo que son modelos cadavéricos, ¿no?, del nervio óptico. Y él descubre que a partir de los 3 milímetros por debajo del globo ocular, como pueden ver en la imagen, esto se puede medir ya que hay una mayor expansión de la vaina, justo en esta franja verde que ven aquí. A partir de esos 3 milímetros por debajo del globo ocular, ya se puede medir la vaina de nervio óptico. Al costado tenemos lo que es una representación gráfica, ¿no?, de esto. Exactamente, 3 milímetros, que es la distancia 1. Podemos medir recién la distancia 2, que es el diámetro de la vaina del nervio óptico. Con respecto a la anatomía, entonces sabemos que el nervio óptico pues es una estructura grande y que tiene estructuras dentro de una de las cuales tenemos la intraocular, que está dentro de la papila óptica, mide alrededor de 1 milímetro, mientras que la intraorbitaria, que es donde nosotros vamos a valorar lo que es la distensión de la vaina del nervio óptico, va a medir aproximadamente 25 milímetros de longitud. Pero bibliografías nos refieren que solo podemos medir la vaina del nervio óptico desde los 3 centímetros 3 milímetros, perdón, debajo del globo ocular hasta los 6 milímetros, que es donde se encuentra una cantidad de trabéculas adecuadas y ecogénicamente adecuadas para la medición de esta. Luego nos continuamos con la porción intracranicular, que es esta, que mide alrededor de 9 milímetros, y por último la porción intracraneal, que mide aproximadamente 16 milímetros. Entonces, vamos a ver ahora la relación de lo que les acabo de decir, las partes de lo que es el nervio óptico en relación a la ecografía, ¿no? Como les dije aquí. Recuerden que el nervio óptico, ¿por qué nosotros valoramos la monitorización o vemos la presión intracraneal en el nervio óptico? Hay que recordar que este nervio óptico, al igual que todas las estructuras neurológicas, están cubiertas por las tres capas meningias, que es la dura madre, la adenoides y la pía madre. Entre ellas recurre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneal dentro de nuestra cabecita, ¿no?, de las partes de las estructuras cerebrales mayúsculas grandes, vamos a ver también una distensión a nivel de lo que es este nervio óptico, y lo cual para nosotros que estamos en la parte de la emergencia o centros de salud que cuentan con el ecógrafo, pueden valorar ese tipo de pacientes que pueden tener o no la elevación de la presión intracraneal. Entonces, recordar que el nervio óptico ecogénicamente se va a ver como hipoecoico o anecoico, ¿no? Negrito, como lo pueden ver acá. Sin embargo, las capas meningias, como la última, que es la dura madre, se va a ver hiperecogénico, o sea, en el ecógrafo se va a ver como esta línea blanquita. Quiere decir que nosotros vamos a medir desde dura madre hasta dura madre, desde la última capa meningia hasta la otra capa meningia. Todo eso va a ser la valoración de nuestro diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿no? Para ver cuánto se ha distendido, de acuerdo al líquido cefalorraquídeo que discurre entre esas capas.
Entonces, ¿cuál va a ser la técnica para medir esto? Primero, vamos a utilizar lo que es un transductor de alrededor de 5 a 13 megahertz y calibrarlo hasta un 5 a 6 centímetros de profundidad. Recuerden que el paciente debe estar en decúbito supino con una elevación de 20 grados. El transductor, el plano, se debe colocar por encima del párpado. Previo a esto, aplicar lo que es gel para ultrasonografía en cantidad abundante para evitar la interposición de burbujas de aire entre el transductor y la superficie de la piel. Esto es un método muy sencillo, lo podemos utilizar desde el especialista en los hospitales nivel 3 hasta el médico general, lo que es en los centros de salud. Recuerden que después de colocar el gel, se coloca el transductor sobre el párpado superior. Recuerden que deben estar los ojos cerrados, ¿no? Para que no podamos dañar lo que son la córnea, ¿no? Hasta observar lo que es una línea hipoecoica posterior al globo ocular. El globo ocular, lo que vimos previamente, el círculo anecoico con línea hiperecogénica y por debajo ya vemos lo que es la estructura del nervio óptico. Luego se va a iniciar en un plano transversal pasando por el centro del ojo. Luego se angula el transductor de derecha a izquierda. Sucede que los nervios ópticos van a estar entrecruzados, así que no vamos a tener nosotros una visión transversal directa, ¿no? Tenemos que levemente angular lo que es el transductor para obtener lo que es una visión total de lo que es el nervio óptico. Entonces, hablamos mucho de que tenemos que medir el nervio, el diámetro de la vaina del nervio óptico, pero la pregunta es, ¿cuáles son los valores adecuados, normales, para nosotros poder definir si el paciente tiene o no una presión intracraneal elevada, ¿no? Para poder actuar. Entonces, bibliográficamente hay demasiadas referencias bibliográficas en este aspecto. Los más cercanos y los que más se aproximan y en consensos generales se ha quedado que la vaina del nervio óptico debe medir alrededor de 5 milímetros más o menos 0,5. Gerard y colaboradores definen que el ojo derecho va a medir alrededor de 0,49 centímetros más o menos 0,03 centímetros, mientras que el ojo izquierdo es 0,48 centímetros más o menos 0,05 centímetros. Hay otras bibliografías, como en la zona de Europa, Dubord y Lavinio, que definen que el punto de corte para ellos es de 5,4 milímetros. Va a depender mucho de las zonas geográficas, del estudio que hagan, de cuánta población tengan, porque cabe destacar que en Trujillo han hecho un trabajo sobre la valoración del diámetro de la vaina del nervio óptico y ellos han encontrado que su punto de corte es de 6,05. Sin embargo, nos dicen al final de su estudio de que ellos requieren aumentar la población y que su trabajo se vio afectado por el tema de la pandemia del COVID. Entonces, como les digo, en consenso general se quedó en 5 milímetros, pero para los médicos, pero deben recordar también los médicos que se encuentran en los centros de salud que esta medición no es del todo confiable. O sea, no podemos asegurar que por encima de estos 5 milímetros el paciente va a tener lo que es una presión intracraneal elevada. Puede ser que sí, estamos sospechando que el paciente pueda tenerlo. Para esto se debe correlacionar al paciente con signos clínicos, con signos tomográficos. Sin embargo, también la bibliografía nos dice que si el paciente tiene un diámetro de la vaina del nervio óptico por encima de 7 milímetros o encontramos un papiledema por encima del nervio óptico, este paciente muy probablemente sí tenga la presión intracraneal elevada. Pero si encontramos un paciente que está entre los 5 a 6 milímetros, que podemos decir que este diámetro se encuentra elevado, estos números se encuentran dentro de una zona gris, así que tenemos que tener mucha cautela. Sin embargo, para centros de salud que tienen el ecógrafo, médicos que pueden utilizar este material en sus centros hospitalarios, pues pacientes neurocríticos que tengan pueden utilizar esto para ir valorando las presiones intracraneales y que puedan efectivizar una referencia a tiempo. Eso es todo, muchas gracias.